7:03, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos complace iniciar ahora mismo nuestra jornada informativa y presentamos a nuestros invitados de este día. Está ya junto a nosotros la doctora María Paula Romo, está también la asambleísta Mae Montaño y nos acompaña el asambleísta Antonio Pozo, como lo habíamos anticipado. El tema será las enmiendas constitucionales en un proceso que en esta fase final bien podría resultar confusa para varios de los ciudadanos. Así al menos lo titula Diario Expreso, pues dice que existen posturas diversas sobre si la Corte Constitucional debe ejercer el control antes o después de la aprobación, existiendo además vacíos legales a criterio también de algunos de los entrevistados. Lo que sí está claro es que no hemos avanzado mayor cosa y la ciudadanía ha perdido mucho criterio respecto de lo que realmente va a ocurrir en el mes de diciembre al interno de la Asamblea Nacional. Por eso nos parecía tan importante retomar un tema como las enmiendas constitucionales, en donde no sabemos si al interior de la Asamblea realmente se va a conseguir algo o no. La presidenta de la legislatura este fin de semana decía: quizás no sean 16 las enmiendas que van a ser tratadas y posiblemente presentemos un paquete menor. Pero el desconocimiento, no solo de los ciudadanos, yo diría que también de los asambleístas, de la clase política, en torno a lo que va a venir en el mes de diciembre es absoluto. Y vamos a empezar con la doctora María Paula Romo. El criterio respecto de lo que va a ocurrir en la Asamblea Nacional, no sé si la confianza de lo que podría darse al interno de la legislatura, pero sobre todo al interno de lo que van a analizar. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Verónica, muchas gracias y un placer compartir esta mesa de conversación con Mae y con Antonio. Yo coincido con esta lectura que usted ahora mismo ha hecho sobre un proceso no solamente confuso, sino además que yo creo secreto, escondido, ¿no? Porque dicen es que hemos socializado por todo el país y tal vez no sean 16. O sea, si se está pensando en retirar algún punto, ¿cómo puede ser que ese debate no sea público? ¿Cómo puede ser que sea una sorpresa por ahí y además que el problema sea si son 16 o 15 y no estemos discutiendo cuál es la enmienda, bajo qué criterios, por qué se está considerando eso? No es que a mí me preocupe que se retire un tema, ojalá se retiraran los 16, pero no puede ser que se maneje con este nivel de discrecionalidad, de secreto, y luego seguramente se presentará como un gran proceso de consulta nacional la cantidad de viajes y de visitas para reunirse con quienes están de acuerdo, para promocionar la consulta, para promocionar la reforma, porque lo que ha hecho la Asamblea Nacional es promocionar la reforma. Desde el mismo día que recibió la sentencia de la Corte Constitucional, el dictamen, que es el nombre exacto, desde ese mismo día la Asamblea y sus redes no comunicaban el contenido de la reforma, no comunicaban las bondades de la reforma. Entonces, se han pasado durante un año promocionando una reforma de esta naturaleza con los recursos de la Asamblea Nacional, porque no es cierto que se ha profundizado en el análisis o en el debate, sino que se ha promocionado los temas ya tomados. Entonces, algunos puntos sobre esta discusión de la etapa que está por venir. En primer lugar, la Corte Constitucional hace un control previo al trámite de discusión de las reformas. Este trámite se da cuando la Corte ya decidió, ya resolvió lo que se conoce como un dictamen de constitucionalidad de la reforma. Esto ya sucedió, con una sentencia, con un dictamen que es cuestionado, cuestionable, pobrísimo en su análisis, todo lo que usted quiera, pero la Corte ya se pronunció. Y la Corte dijo que procedía a la reforma y además de que procedía a la reforma, dijo que el mecanismo adecuado era la Asamblea Nacional. Por eso es que esto todo es responsabilidad de la Corte Constitucional. Una vez que esto ya ha sucedido, no es posible cuestionar la constitucionalidad de la reforma, no por la vía del control constitucional, excepto si se cuestiona la constitucionalidad de forma, porque sobre el fondo ya se pronunció la Corte Constitucional. Pero esto que sucedió tampoco significa que habilita a los legisladores a cambiar el texto de las reformas. Y es que ahí creo que todavía hay algunos que, no sé si con inocencia, con ignorancia, con mala fe, pero todavía hay quienes dicen, es que aquí le vamos a cambiar una palabrita, aquí que mejor no. Eso no pueden hacerlo, porque tienen que decir, este es el texto exacto por el que va a ser reemplazado el texto constitucional, y sobre eso se pronunció la Corte. No es que aquí le voy a poner, le voy a sacar, esto no es posible. Tienen que someter a debate las 16 enmiendas y tienen que perder uno de los puntos. No es que ahora van a presentarnos un nuevo paquete de enmiendas, es que si no están de acuerdo, ya han recapacitado o están haciendo un cálculo político para aflojar un poco las tensiones y van a dejar por fuera uno de los temas,
tienen que someterlo a votación y en esa votación perder. No es que ahora hay un sector de la Asamblea que va a decidir qué temas ya no entran a segundo debate, es que es una irresponsabilidad, es un nivel de ligereza con el que tratan un tema tan delicado que realmente a mí me parece que es alarmante. Y la última consideración. Hoy se escucha mucho esta idea, lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, de que la Asamblea probablemente se iría a Montecristi a discutir las enmiendas, a aprobar las enmiendas, a votarlas. Y creo que eso también es una vergüenza. O sea, la Asamblea Nacional huyendo de una ciudad y una ciudadanía que no ha dejado de decirle durante el último año que no está de acuerdo con este proceso de reforma. Sí, hay 16, hay algunas que ni se discuten, pero hay algunos temas que son medulares. El más importante es el tema de la reelección indefinida. Y sobre esto el país entero se ha pronunciado y se va a volver a pronunciar. Hay una nueva convocatoria para hacer una movilización este día miércoles en la tarde y además sin mecanismos institucionales, sin nada de confianza en la mayoría en la Asamblea, sin posibilidad ni esperanza en lo que pueda hacer una Corte Constitucional. A la ciudadanía le va quedando este espacio, el espacio de la movilización, de la calle y en la calle y en las encuestas, si las ven, y estoy segura de que las ven, y para unas cosas les hacen caso a ciegas y para otras se hacen los locos, pero las encuestas también le dicen que la mayoría del país está opuesto a este proceso. Que lo hagan en Montecristi, en este caso, no tiene el sentido de reivindicación de que la Asamblea sesione durante 9 meses en el cantón de Eloy Alfaro, que fue la idea inicial por qué la Asamblea Constituyente se reunió ahí. No tiene ese sentido. Hoy, el hecho de que la Asamblea sesione en Montecristi lo que representa es una fuga de su responsabilidad y una fuga de un ambiente y de un espacio, de una ciudad en donde saben que las reformas no son bienvenidas y que habrá movilizaciones. Entonces, si es que además sesionan escondidos, lejos de Quito, si es que además sesionan militarizados para aprobar algo que saben que es contrario al espíritu de la Constitución, yo creo que hay una gran responsabilidad ahí de la que el país no deberá olvidarse. Y vamos a hablar precisamente de aquello, porque asambleísta Mae Montaño, usted en ocasión anterior ya aseguraba que al interno de la Asamblea no va a ser mucho lo que se va a dar y posiblemente, hablando de los votos mayoritarios que tiene Alianza País, pues simplemente vemos un proceso en el que, más allá de la reflexión de María Paula sobre esta sensatez o no de cambiar el texto a aprobarse, pues ya tendrán un libreto establecido, quizás habrá que ver cuál es el comportamiento que van a manejar. La presidenta de la legislatura aseguraba también que hay debate interno en Alianza País para ir con una visión uniforme al interno de la legislatura, pero ¿qué es lo que realmente va a ocurrir? Y usted también va a fugar a Montecristi, arranquemos por allí. Bienvenida, buenos días. Eso de la fuga me encantó. Muy buenos días, Verónica. ¿Cómo está usted? Perfectamente. Un gusto tener en este espacio una voz femenina, pero un saludo muy cordial a Gonzalito. No, ahora lo estamos viendo, la falta que hace, no creamos. Un saludo muy cordial. Muchas gracias. María Paula, buenos días. Antonio, un gusto como siempre. A quienes nos escuchan, siempre con un gran abrazo. No sé si hay muchas cosas nuevas que decirle a la ciudadanía del Ecuador respecto de la Asamblea y de lo que sucede en la Asamblea. Hay muy poco que decir, la ciudadanía lo conoce. Una Asamblea en donde los mecanismos son absolutamente antidemocráticos, donde no hay respeto por las normas, no hay respeto por la Constitución. Ahora mismo escuchaba que para resolver temas presupuestarios se reunirá el bloque de país para resolver qué es lo que va a pasar con el presupuesto de la Asamblea. O sea, eso está claro. La gente lo sabe y lo que va a suceder ahora es una ratificación absoluta de lo que ha sido esta Asamblea, subordinada, absolutamente subordinada, y en la Asamblea va a pasar aquello que quiere el presidente Correa. Y punto, y se acabó. Por eso este momento del espacio que una radio tan importante como esta tiene, hablar de qué es lo que va a suceder en la Asamblea es hablar de lo que la ciudadanía quiere. Yo me he enfocado en estos días, no es de lo que va a suceder en la Asamblea, porque la gente ya sabe cuál es el libreto. Lo que va a suceder en la Asamblea y dónde se va a reunir la Asamblea me parece que es secundario. ¿Qué es lo que la ciudadanía del Ecuador quiere en este momento? ¿Quiere que las enmiendas pasen? ¿Quiere que las enmiendas no pasen? La ciudadanía se va a movilizar, la ciudadanía no se va a movilizar, no tengo la respuesta absoluta o cuáles van a ser los resultados. Bueno, que se va a movilizar sí, ya tenemos llamado para mañana. Yo quiero expresarle a la ciudadanía un sentir
y es, más allá de lo que los políticos podamos hacer al interior de la Asamblea o fuera de la Asamblea, está en las manos de ustedes lo que vaya a ocurrir en el mes de diciembre, porque será en el mes de diciembre como regalo de Navidad o de Año Nuevo, no sabemos, pero será en el mes de diciembre, indiscutiblemente. En medio de la crisis hay temas que hay que resaltar, y yo resaltaría en este momento este fervor cívico que a veces no lo sentimos, pero que se ha dado durante este periodo. Una recomposición de fuerzas desde la sociedad civil, que sentíamos quienes hemos militado como activistas sociales que se había desmovilizado. Empieza a movilizarse, empieza a surgir un fervor cívico que se siente en expresiones de distintos colectivos que han surgido, y yo quiero destacar esta vez el surgimiento de un colectivo que es Mujeres Libres, por ejemplo, y como ese, varios otros. Pero yo llamo a este porque, y quiero saludar desde aquí a las mujeres que se han autoconvocado, por una sencilla razón, Verónica y quienes me acompañan en este diálogo, porque este grupo de mujeres han superado aquello que los políticos a veces no podemos hacer. Han ido más allá de temas ideológicos, han ido más allá de temas de la coyuntura, han ido más allá de las diferencias. Son mujeres diversas, en un espacio plural, que hablan de que la libertad es primero, y por eso su nombre, Mujeres Libres. Ahí hay profesionales, amas de casa, mujeres que nunca han estado en la militancia de partidos políticos, algunas sí en la militancia de organizaciones sociales por la defensa de derechos humanos, de temas ambientales, o sea, en una diversidad impresionante, pero que quieren defender este Ecuador libre para las oportunidades, para sus hijos, para sus nietos, en una indignación de sentir que cada vez un gobierno autoritario les asfixia. Y esa asfixia, y esa angustia, y esa necesidad de recuperar esa dignidad desde la ciudadanía ha unido a estas mujeres libres. ¿Y por qué destaco? Porque digo que en circunstancias políticas como esta, porque ahorita es eminentemente político, ahorita ya el análisis constitucional que podemos hacer, la gente sabe, aquí la columna vertebral es la reelección indefinida. El monarca de Carondelet quiere permanecer indefinidamente en el poder y eso es todo. Y la asamblea subordinada le dará ese pasaporte. Así que este grupo de mujeres es importante porque digo que en este momento de la política, frente a esta crisis, las mujeres y los jóvenes son importantes. Van a ser muy importantes en lo que va a suceder de aquí en adelante en la política ecuatoriana. Y yo creo que las mujeres están como más listas en este momento, siento, no sé, los jóvenes que me hagan sentir que estoy equivocada. Y por eso les digo, mujeres, es el momento. Y es el momento de tomarse la calle, porque no hay otro espacio en este momento. Hay que tomarse la calle, hay que volver a la calle. Así que ojalá podamos tener en este espacio en algún momento, Vero, a estas mujeres, algunas de estas mujeres libres, ¿no? Porque estas voces frescas son necesarias. Porque los políticos siempre estamos interesados en los votos, ¿no? Y a veces lo que decimos también tiene algo que ver con eso. Pero ellas no necesitan votos, ellas no quieren ser candidatas. Ellas lo que quieren defender son las libertades y vuelvo a insistir, la vida y la dignidad de ellas, de su familia, de sus hijos y de sus nietos. Así que sería bueno en algún momento hacerles sentir que los espacios de esta radio, a la que admiran muchísimo, porque han de estar atentas ahora, porque siempre escuchan este espacio, que ellas también pueden tener la posibilidad de convocar a otras mujeres a unirse a la marcha de mañana y de aquí en adelante a una movilización permanente para exigirle a los representantes, que son los asambleístas, que ellos se deben a quienes representan y no al presidente Correa. Y nos comprometemos a aquello. Y realmente, asambleísta Pozo, cuando nosotros hablamos de este comprometimiento que deberían tener los distintos sectores, MAE ha hecho una clara anotación a lo que es el comportamiento o debería ser el comportamiento ciudadano. La pérdida de confianza en los sectores políticos, posiblemente los representados en la Asamblea como los otros que están en las distintas tiendas políticas, la falta de confianza en una Corte Constitucional, pone una verdadera crisis a lo que vendría a ser el desempeño de ustedes al interno de la legislatura, cuando no, y yo lo digo frontalmente, cuando no hay esperanzas de que lo que ustedes vayan a decir o a hacer al interno de este debate en el pleno de la legislatura vaya a tener algún resultado. ¿Usted coincide con MAE en que la calle es la única alternativa que queda al momento, o cuál va a ser la postura que se va a manejar desde su partido? Buen día, Berito. Un saludo especial a ustedes. Qué complacencia compartir
con tan distinguidas damas esta mesa de diálogo. Bueno, en efecto, yo coincido con Mae en esa apreciación, porque definitivamente aquí los razonamientos de orden legal, de orden constitucional, prácticamente ya no tienen sustento, desde mi punto de vista, porque todos sabemos que las diversas instancias antes llamadas poderes del Estado, hoy funciones del Estado al servicio del Ejecutivo, no son más que cajas de resonancia del Ejecutivo. Y eso es la Asamblea Nacional. Lamentablemente es una caja de resonancia de todas las decisiones que se adoptan en Carondelet. Consecuentemente, pues lo que se nos viene encima ahora con el desenlace de las llamadas enmiendas constitucionales, que para mí no son enmiendas, de las enmiendas apenas son 4, el resto son reformas, y las reformas ameritan incluso lo que dice mi coterráneo Enrique Ayala Mora, la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, porque hay temas profundos que están afectando la estructura misma del Estado. Consecuentemente eso no puede ser calificado como una simple enmienda como lo calificó la Corte Constitucional, por supuesto respondiendo a los dictámenes de Carondelet. Entonces el panorama como se viene encima, pues definitivamente ahora está en los sectores populares. Yo creo que los sectores de oposición, que en la Asamblea somos minoritarios, creo que llegamos a 37 más o menos, no tendríamos la posibilidad con nuestros votos de cambiar la correlación de fuerzas, a no ser que pueda ocurrir algún hecho extremo de último momento, que no es nada raro que pueda ocurrir. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no voy a ser incidente dando nombres de ninguna naturaleza, pero soy amigo de algunos miembros del oficialismo y la gran mayoría de ellos están en contra de este paquete de enmiendas y sobre todo de la reelección indefinida. Pero claro, no lo pueden expresar, no lo pueden decir, no pueden manifestarse porque van a ser sancionados drásticamente, porque yo no sé qué tipo de democracia interna puedan practicar allí. Recordemos que no hace mucho tiempo unas 3 o 4 legisladoras por dar a conocer su versión sobre un tema específico fueron sancionadas, pero luego de esa sanción pues a una de ellas le hicieron, creo que ya está ministra. Bueno, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Se ha dicho bien que nos van a llevar a Montecristi a resolver allí el tema en una especie de búnker militarizado. Ya tendremos que analizar qué es lo que vamos a hacer si es que eso ocurre, pero esto, como decía María Paula, pues es realmente una vergüenza de carácter nacional. Yo no sé cómo no aprenden de un correligionario de ellos mismos, como es Evo Morales. Evo Morales quiere reelegirse, sin embargo, él está tramitando la convocatoria a una consulta popular para consultarle al pueblo de Bolivia si se pronuncia a favor o en contra de esta eventual reelección, porque este tipo de reelecciones indefinidas, como decía pues el propio presidente Mujica, esto sí es verdaderamente monárquico, es monárquico. ¿Cómo puede justificarse en un sistema democrático estas características? Claro, tienen el argumento de que no es la reelección indefinida, sino que es la postulación indefinida. Vayan con ese cuento a otro lado, la postulación indefinida. ¿Por qué no hacen una reforma a la ley electoral para que el presidente en funciones renuncie si quiere lanzarse de candidato por lo menos 6 meses antes, para que no utilice los insumos, las funciones del Estado, los helicópteros, todo lo que significan el aparataje estatal para su propio beneficio de carácter de campaña electoral? Ese es el fondo de todo. Y además, pues, porque como no hay fiscalización aquí en el país, quieren cubrirse adecuadamente las espaldas y saben que si viene un gobierno diferente, como alguien dijo, no habrá alcantarilla donde puedan esconderse luego. Y precisamente sobre el tema de la reelección indefinida, que quizás viene a ser una de las enmiendas más cuestionadas, aunque ya estaremos hablando en breve también de otros puntos que nos interesa analizar, la secretaria encargada de la gestión política, Paola Pavón, se refirió aquí mismo en la cadena Democracia al tema de la reelección. Que nosotros hemos recogido un procedimiento absolutamente constitucional. 16 enmiendas que sin duda buscan mejorar la Constitución, que para nosotros es nuestra hoja de ruta. Y con esto no quiero decir que la Constitución no ha sido lo que nosotros planteábamos, que estaba escrita en piedra, que 100 años. No, yo creo que
parte del aprendizaje en el liderazgo del gobierno nos ha permitido entender que tenemos que hacer los ajustes y las modificaciones que sean necesarios, porque otros de los elementos que hemos colocado en el escenario y que han tocado el statu quo, Gonzalo, es que finalmente el derecho, en este caso, tiene que estar adecuado a las necesidades de la sociedad y a las necesidades de la población. Lo que está en juego no es la reelección y posiblemente ahí nosotros en el arranque comunicacionalmente nos equivocamos. Lo que estamos planteando en la Constitución, en el cambio en la Constitución, Gonzalo, es la posibilidad de la postulación, porque parecería que nosotros al plantear la reelección estamos diciendo nos vamos a quedar de manera perenne en el poder. Mire, Gonzalo, no hay que menospreciar la sabiduría del pueblo. No, yo creo que el pueblo finalmente es el gran elector. ¿Cuál es el gran elector, Gonzalo? Entonces, el gran elector y el gran referéndum es el del 2017. Exa FM. Y ahí está precisamente la posibilidad de esta postulación. No hay garantía, dicen, de que el presidente de la República vaya a ejercer esa postulación, pero esta posibilidad la quieren defender a capa y espada, Mae. Mire, vergonzosa la forma como maquillan su discurso, pero la gente no les cree. El pueblo ecuatoriano es inteligente y entiende claramente cuáles son los objetivos que se traen en este paquetazo. Es cierto que, por más que digan que han socializado y lo demás, la gente no conoce profundamente el contenido de tantas enmiendas, de tantas reformas que en la práctica son. Pero más allá de eso, si le preguntan al ciudadano común, sabe que lo que buscan es la reelección indefinida. Esa es la médula. La ciudadanía entiende que hay un mecanismo de sanción o de premio para los políticos que responden al interés de su mandante, que es el pueblo ecuatoriano, y es el voto. Tarde o temprano, el pueblo ecuatoriano les va a pasar la factura, y les va a pasar la factura a través de este mecanismo que ellos mismos dicen, a través del voto. Pero estamos hablando de este momento y de estas circunstancias, en donde cambiar, es verdad que la Corte Constitucional, débil, subordinada, obsecuente, allanó el camino, pero ahora está en manos de ustedes que son los representantes, porque ellos hicieron el juego, estos mismos representantes del pueblo hicieron el juego para ir a la Corte Constitucional, sabiendo que la falta de institucionalidad y de independencia de este poder del Estado, de esta institución del Estado, esta instancia, les daría el pasaporte para hacer lo que están haciendo ahora. Pero, señores, ustedes son los representantes del pueblo ecuatoriano y ustedes le tienen que responder por qué razón, si está establecido entre los mecanismos constitucionales el hecho de llamar a un plebiscito o llamar a una consulta, como el pueblo ecuatoriano en su mayoría lo está pidiendo, ¿por qué ustedes están negando ese mecanismo democrático escondidos tras de este dictamen inconstitucional y vergonzoso de una Corte Constitucional? Pero ustedes en este momento tienen en sus manos la responsabilidad. Y ojalá, lo que ha dicho Antonio, ojalá algunos de estos representantes hagan conciencia, pero para eso van a necesitar, yo sí insisto, a una ciudadanía motivada, activa, encendida cívicamente, que presione a estos asambleístas, que tienen que rendir cuentas ahora, pero que también van a tener que rendir cuentas mañana frente a la historia del país. Van a tener que rendir cuentas. En este momento la ciudadanía entonces tiene que despertar el civismo de estos asambleístas, que ojalá los pudiésemos identificar en su momento. Pero pueblo ecuatoriano, en diciembre, porque ya sabemos, un año hay que cumplir, sí, hasta el 2 de diciembre, me parece que fue el cierre del primer debate, el 2 de diciembre del año pasado, así que el 2 de diciembre se cumple el año, y de ahí, en los 30 días siguientes, en cualquiera de esos días, la asamblea se reunirá. No importa si es en Quito, en Montecristi, en la China o en la Conchinchina, el pueblo ecuatoriano. Tenemos que estar atentos si es el 6 de diciembre, el 5 de diciembre, el 4 de diciembre, el 24 de diciembre o hasta el 30 de diciembre, el 31 de diciembre. No nos descuidemos, que las fiestas, que nada nos distraiga, nada, ni el circo, ni las sabatinas, ni nada nos puede distraer en este momento.
Tenemos que estar concentrados en un objetivo. Yo escucho ya a los diferentes colectivos de la sociedad civil diciendo, aquí en este momento en la política ecuatoriana, el objetivo es no a las enmiendas. ¡Qué bueno! Los ecuatorianos hemos encontrado un objetivo común que nos une, más allá de las diferencias ideológicas que han pasado a segundo y a tercer plano. No a las enmiendas, y nuestra acción en este momento tiene que estar encaminada a exigir, porque esa es la palabra, los representantes tienen que aceptar la exigencia de su representado. Usted, pueblo ecuatoriano, usted, señora que me escucha, joven que me escucha, señor que me escucha, todos orientados a exigir a estos representantes que son los asambleístas. Está en las manos de ellos, está en la responsabilidad de ellos y en la conciencia de ellos lo que va a suceder en el mes de diciembre de este año. Estamos ya en la cuenta regresiva. Así es. Estamos en la cuenta regresiva, así que ánimo y a encender el espíritu cívico, que los ecuatorianos tenemos suficiente espíritu para eso. Y posiblemente este espíritu cívico del que hace alusión Ma es lo que ha motivado a que, no sé, quizás en el interno del bloque de Alianza País se empiece a rever ciertos temas, y lo digo en función de las declaraciones nuevamente de la presidenta de la legislatura cuando dice que posiblemente podrían no llegar a estas 16 enmiendas y que tras un análisis interno que se habría hecho, lo que buscan es tener un informe final que será presentado en los próximos días con algunos cambios en la forma de algunos artículos y quizás la supresión de uno o más artículos, porque lo que quieren es un proceso de enmienda más legitimado. Esta legitimación del proceso, esta aprobación de los asambleístas, que pasará luego también, según dicen los constitucionalistas, al análisis de la Corte. Se supone que una vez que aprueben las enmiendas, la Asamblea debería notificar a la Corte para que haga lo que se llamará este control posterior respecto a la aprobación de las enmiendas. ¿Le da usted confianza al proceso, asambleísta Pozo? ¿Hay posibilidades de que en este trayecto que todavía nos resta se pueda observar pasos positivos para lo que ustedes están solicitando o para lo que la ciudadanía está clamando? Yo personalmente no tengo ningún grado de confianza en que esas cosas puedan ocurrir. Aquí definitivamente las decisiones se toman en Carondelet y lo que allí se adopta simplemente se reproduce en la caja de resonancia. ¿Y esas decisiones de Carondelet entonces podrían estar variando el primer esquema que nos presentaron a todos? Sí, yo entiendo que por lo que las declaraciones que realizan algunos voceros del oficialismo, que van a querer camuflar, es decir, una que otra de las preguntas, van a querer cambiarla su contenido, aunque legalmente casi ni siquiera lo podrían hacer, pero ese no es el tema. El tema es que las 16 llamadas enmiendas definitivamente son contrarias al espíritu democrático de la sociedad ecuatoriana. Yo incluso quisiera aprovechar este espacio para expresar mi indignación con una propaganda de tipo goebbeliano que está surgiendo en estos últimos días, haciéndoles hablar a una serie de campesinos ecuatorianos, a una serie de gente sencilla del pueblo que hablan, dicen, uy, las enmiendas ayudan a la democracia, las enmiendas van a contribuir a mejorar la Constitución, pero ni siquiera los políticos, como usted dijo, entienden a carta cabal el contenido básico de cada una de estas enmiendas, porque si nos ponemos a analizarlas, lamentablemente no tenemos el tiempo una por una, definitivamente vamos a descubrir toda la falacia que existe en esta propuesta, es decir, todas afectan derechos de la sociedad, de los trabajadores, de las Fuerzas Armadas, de la Contraloría, es decir, de los diversos sectores afectados, como los organismos seccionales, a quienes se les quiere quitar competencias para seguir consolidando el hiperpresidencialismo que está consolidado en este país, lamentablemente, por el carácter de la Constitución, porque el carácter dogmático de la Constitución no tiene mayor problema, pero el carácter, el otro nombre de el carácter orgánico de la Constitución es lo que nos ha llevado a tener este gobierno hiperpresidencialista, que nos lleva pues a la concentración de todos los poderes. Consecuentemente, este paquete se inscribe en ese proceso de concentrar aún más el poder, y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. Yo en este mismo espacio, creo que anteriormente había planteado incluso, si tan democráticos dicen que son, si dicen que ganan todo tipo de
elecciones a las que se han presentado, ¿por qué no convocan a una consulta popular con 3 preguntas simplemente? Hoy que nos tienen como espadas de Damocles del tema de herencias y plusvalía, que no han sido totalmente eliminadas ni archivadas, sino que las mantienen pendientes. 3 preguntas. Si la gente está de acuerdo con estos 2 tipos de impuestos confiscatorios y con la reelección indefinida, que nos pregunten al pueblo ecuatoriano para ver cuál va a ser la respuesta. Pero a eso tienen terror. Por eso es que no quieren saber nada de una eventual consulta popular y simplemente quieren afincar los 99 o 100 votos que pueden alcanzar en la Asamblea Nacional, que de dudosa procedencia, si es que aquellos que van a votar por eso pues tendrían la suficiente conciencia respecto a si es adecuado o no lo que harían si es que les obligan a votar por ese tipo de paquete. Ahora, se ha dicho ya, y no solamente aquí, se ha dicho en más de una ocasión, el tema de la reelección indefinida es quizás el punto medular en el que convergen muchos ciudadanos para oponerse a la posibilidad de la reelección, sin dejar de lado también otras eventualidades que pueden ser muy importantes, y los trabajadores siempre anunciaron ya esta movilización que se realizará el día de mañana, advirtiendo sobre todo el tema de una de las reformas que los compete, que los preocupa, el tema de los trabajadores en el proyecto de enmienda de Alianza País que se eleva precisamente a esta consulta. Se suprime el tercer inciso del artículo 229 que dice los obreros, las obreras del sector público están sujetos al Código de Trabajo, por ejemplo. Esto es tan solo un ejemplo de lo que tiene que ver con la preocupación de los sectores sociales, sobre todo de los sectores de los trabajadores. ¿La ciudadanía entiende realmente qué es lo que implican estos cambios? Empecemos con usted, Mae. Un año debió ser tiempo suficiente para difundir entre la ciudadanía el contenido de estas enmiendas y su impacto. Pero más allá de eso, lo que se ha hecho en este famoso proceso de, no sé cómo llamarle, diálogo, socialización, ese término que ya a veces hasta nos produce una sensación un poco negativa, no por su contenido, sino por la forma como ha sido utilizado y manipulado. Todos sabemos que lo que se ha desarrollado es todo un procedimiento de proselitismo político en favor del partido de gobierno y en favor de que la gente acepte, no de que la gente entienda, sino de que la gente acepte que ellos están en lo correcto y que esto es lo mejor para el pueblo ecuatoriano. No han podido, no lo han logrado, ellos saben, se percibe que hay una especie de nerviosismo ahí en esas filas, pero más allá de eso, yo vuelvo a insistir en que el pueblo ecuatoriano es inteligente y sabe. El pueblo ecuatoriano quiere cambio en estas circunstancias, no solamente por el escenario, decíamos, por el clima político que se enciende, sino que también las circunstancias económicas que vive el país y que la gente, las mujeres, la familia empieza a sentir con fuerza y que el 2016 lo sentiremos con mayor efecto. La gente sabe que el país requiere un cambio, que la gente no quiere autoritarismo, que la gente no quiere que un monarca o alguien que pretende ser un monarca permanezca indefinidamente en el poder, ni él ni su gallada. Así que la gente sabe eso, no hay cómo engañar a los ecuatorianos. Hay propuestas de reformas que no son enmiendas, que son de fondo, pero la esencia, la médula y la columna vertebral de este paquetazo es la reelección indefinida. Así ya lo entendió el pueblo ecuatoriano, las distintas manifestaciones y expresiones de líderes de la sociedad civil, de las organizaciones de trabajadores, que incluso ya han reconocido y se han dado cuenta que todo lo que pase, yo creo que diciembre y las enmiendas pueden marcar un antes y un después en el Ecuador. La gente lo sabe y por eso todos estamos concentrados precisamente en el tema de las enmiendas. Como dijo Antonio, aquí quienes estamos en la oposición, yo le digo sin miedo a esta palabra, estamos en la oposición porque representamos una visión distinta, no solamente de sentir la política, sino de entender la democracia, de entender el Estado de Derecho, que efectivamente está realmente venido a menos, el famoso Estado de Derecho, el respeto a la ley, la necesidad del fortalecimiento de las instituciones. O sea, vivimos eso y hemos sido coherentes durante todo este tiempo en la Asamblea. Hemos tenido un discurso
acorde con ese sentir, tratando de estar a tono con las necesidades y con las exigencias de a quienes representamos en este caso. Así que insistimos nuevamente en que el pueblo ecuatoriano tiene la palabra en este momento, porque los asambleístas de oposición estamos encaminados, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es nuestra posición y lo hemos dicho siempre, no a las enmiendas constitucionales porque son inconstitucionales de su origen y antidemocráticas por la forma como se han desarrollado, así que en eso ya no cabe discusión. Necesitamos sentir el respaldo del pueblo ecuatoriano, sentir que no estamos solos, que esta lucha es compartida con ustedes. Así que insisto nuevamente, de manera muy especial, a las mujeres a empoderarse en este momento, las necesitamos en la calle, las necesitamos firmes, a defender con ese mismo amor y pasión con que defendemos a los hijos y a la familia, vamos por la defensa de estas libertades. Así que, mujeres libres, aquí estamos, vamos a demostrarnos a nosotras mismas que sí podemos, cuando queremos, sí podemos. Y escuchen ustedes, quizás estas preocupaciones que estamos compartiendo ahora mismo con nuestros invitados, pues que no se limitan exclusivamente, decíamos, al tema de la reelección, pero sí a que se vayan sumando otros sectores también que empiezan a cuestionar lo que podría ser aprobado por la legislatura. Por ejemplo, para el constitucionalista Rafael Ollarte, aparte del tema de la reelección indefinida, le preocupa el cambio que tendría en las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas empieza también a preocuparle aquello, pero vamos a escuchar lo que dijo el doctor Ollarte. El tema de reelección es importante para los amigos políticos. Los amigos políticos hablan en contra de la reelección cuando están en una posición y están a favor de la reelección cuando están en otra posición. Basta con escuchar a los amigos de Alianza País que cambian el discurso cada 5 segundos, lo que decían en la Constituyente y lo que dicen hoy día. Entonces hay gente que está a favor de la reelección indefinida, hay gente que está en contra de y quieren ir a la reelección, a la prohibición de la reelección absoluta. Sistemas totalmente aceptables en el derecho constitucional ambos, sí, por supuesto, pero por lo menos tenga sindéresis. Sobre el tema Fuerza Armada es una opción gravísima. Si usted me viene con la broma de la enmienda en que las Fuerzas Armadas ya no van a resguardar soberanía nacional, integridad territorial e independencia política, 3 conceptos jurídicamente determinados por el derecho internacional, por la Declaración de 1974, definición de agresión de Naciones Unidas, y por la enmienda al Estatuto de Roma del año 2013, que define claramente qué son estas cuestiones, y me pone conceptos jurídicamente indeterminados para defensa de la soberanía e integridad nacional. ¿Qué es la integridad nacional? Yo entiendo lo que es la integridad territorial. Integridad nacional es todo y nada. Y para apoyar en la seguridad integral del Estado. Vea, si quiere eliminar Fuerzas Armadas, dígalo de una buena vez. Por lo menos en eso hay que tener valentía y valor civil y no ponernos conceptos jurídicamente indeterminados que no quieren decir absolutamente nada. Exa FM. Ahí está, lo anticipado, su opinión, asambleísta Pozo. Sí, por eso decía hace unos instantes, si nos pusiéramos a analizar aspecto por aspecto, por ejemplo en este tema de las Fuerzas Armadas, con lo cual coincido exactamente con las reflexiones del doctor Ollarte, que evidentemente es un gran constitucionalista y un amigo personal. A él hay que tenerle mucho respeto en sus análisis, en sus reflexiones, porque es un estudioso a carta cabal de estas temáticas. Ese es un tema, por ejemplo, que hoy por hoy, el tema de las Fuerzas Armadas, puede pasar un tanto desapercibido en el ambiente general, en el propio ambiente de la institución armada. Pero no crea, Berito, que eso no está provocando resquemores internos, provocaciones internas, sentimientos encontrados al interior de las Fuerzas Armadas que cada vez van siendo menoscabadas en su alta misión constitucional que tienen de defender la soberanía del Estado. Nosotros no nos hemos opuesto, por ejemplo, a que amplíen su misión, su papel, que ayuden en ámbitos, por ejemplo, a controlar el tema del narcotráfico y otros, pero también tratar de convertirlas en el igual papel que viene cumpliendo la Policía Nacional no es un asunto que atañe a las Fuerzas Armadas. Eso molesta a la institución armada porque ellos no están preparados para el aspecto disuasivo que implica el papel de la Policía Nacional frente a la delincuencia, frente a las movilizaciones populares, etcétera. Eso puede provocar incluso problemas muy graves contra los propios derechos humanos cuando se vaya a utilizar en forma indiscriminada el papel de las Fuerzas Armadas en esta otra función que, dicho sea de paso, ya en términos inconstitucionales, ya se los trasladó en una ley particular. Mae sabe muy bien eso, se aprobó en la ley
en una ley particular, una cosa que tenía que haberse hecho mediante reforma constitucional. Eso, como digo, menoscaba una serie de derechos que tradicionalmente han venido manejando las Fuerzas Armadas. Y hay otros temas que, ¿cómo no sería bueno que en estos famosos procesos de socialización que dicen ellos que han hecho en las provincias, que no son tales? Yo vi en mi provincia de Imbabura cómo la famosa socialización se centraba a que ocho elementos, entre ellos jefes políticos del oficialismo, estaban inscritos para hablar de las bondades de las carreteras, de las bondades de la vialidad, de las bondades de algunas obras públicas, y nada, porque no sabían, creo que absolutamente nada del contenido de las llamadas enmiendas constitucionales. Y eso que termina en una borrascosa reunión que no dura mucho tiempo, esas son las famosas socializaciones que dicen haber hecho en todas las provincias del país, lo cual no es cierto. La socialización que han hecho, por ejemplo, determinadas encuestadoras, esas sí tienen algún grado de validez, como aquello que resulta finalmente que el 82% de la gente quieren que le consulte un tema de tanta trascendencia en la vida nacional. Ya se ha dicho, pues sí, por las peleas de gallos, por el tema de los toros, de los casinos, se convocó a la gente. ¿Por qué no en aspectos de tanta trascendencia para la vida nacional como estos aspectos que reforman radicalmente la estructura del Estado? Y eso no lo quieren entender, o no pretenden hacer que la gente entienda. Solamente las famosas socializaciones han significado las reuniones políticas para aplaudir las políticas públicas del gobierno y nada más. En ningún momento ha habido un análisis aspecto por aspecto de estas denominadas enmiendas. Yo le he puesto solamente un ejemplo. Le voy a poner ahora un ejemplo del cual muy poco se habla, de las famosas 7 regiones naturales del país, que tenían que haberse concretado con una elección de gobernadores ya en el 2017. Aquí hay una de estas famosas enmiendas, con lo cual se manda al limbo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Simplemente como perdieron las elecciones seccionales del 23F, fatídico para el oficialismo, sabían bien que elecciones de carácter regional con las regiones naturales también las iban a perder. Por eso el planteamiento también de reformar la transitoria primera de la Constitución. De estas cosas no se hablan. De estas cosas quisiéramos socializar con la gente, como en efecto nosotros sí lo hemos hecho, por supuesto, en los sectores populares. Por eso es que la gente está en contra de este paquete al cual nosotros nos hemos opuesto íntegramente, porque no hay una de estas llamadas enmiendas que pueda ser verdaderamente beneficiosa para los ecuatorianos. ¿Cuál podría decir que es buena? A lo mejor que la Defensoría Pública va a ampliar un poquito más su accionar en el exterior. Nada más. ¿Y qué tiene que ver eso con una reforma constitucional? Absolutamente nada, por favor. O cambiar el término provisional por previsional, porque a lo mejor hasta es una falla de carácter ortográfico. Y esas cosas mandan en un paquete de tanta trascendencia en la vida de los ecuatorianos. Ahora, pero asambleísta Pozo, ¿cómo conciliar todos estos criterios? Usted dice, ya se empieza a notar cierto malestar al interno, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, posiblemente dentro de la ciudadanía se empieza también a observar, ya vemos que los trabajadores plantean movilizaciones una seguida de otra, pero ¿cómo conciliar todos estos criterios en función de lo que vaya a pasar el mes de diciembre? Para que sea realmente una reacción social unánime la que puedan evidenciar tanto parlamentarios como el propio gobierno en función de lo que quiere y de lo que no quiere el Ecuador. Berito, me ha hecho una reflexión con la cual coincido plenamente. Este rato, desde mi punto de vista, la pelota salió de la cancha de la Asamblea Nacional, porque ya sabemos cuál puede ser un eventual resultado allí. Ahora la pelotita está en los sectores sociales, en la ciudadanía ecuatoriana. ¿Quién tiene que expresarse en estos días y hacerle ver al oficialismo que están equivocados? Pero eso puede ocurrir simplemente cuando existe una masiva demostración de rechazo en las calles, que va a empezar el día de mañana, continuará el 1 y 2 de diciembre, y seguramente habrán nuevas y nuevas expresiones de rechazo del pueblo ecuatoriano, precisamente porque no se lo quiere consultar en hechos de tanta trascendencia en la vida de los ecuatorianos. Y precisamente con aquello es que vamos a dar el paso a nuestro siguiente invitado, que está a través de la línea telefónica, Nelson Erazo, el dirigente sindical, a quien le consultamos precisamente porque la movilización de mañana
¿marcará ya una diferencia en lo que se ha venido dando muy cerca de lo que va a ser la posibilidad de análisis precisamente de las enmiendas al interno de la legislatura? ¿Qué es lo que buscan ustedes con la medida de mañana? Señor Erazo, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a los panelistas y a todos los ecuatorianos. Efectivamente, las diferentes organizaciones que conformamos el Frente Popular, como la Unión Nacional de Educadores, la FESE, la FEWE, los trabajadores autónomos, los asegurados al Seguro Social Campesino, y así como también organizaciones que están agrupadas dentro de las centrales sindicales, al igual que la CONAIE y la Ecuarunari. En días anteriores habíamos establecido el hecho de que era necesario retomar la movilización para enfrentar las pretensiones del gobierno nacional de aprobar las reformas constitucionales, reformas que atentan contra los derechos de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Pero adicionalmente, estas movilizaciones que están previstas para el día de mañana tiene que ver con enfrentar la crisis económica que hoy estamos atravesando los ecuatorianos, tiene que ver con enfrentar la oleada de despidos masivos de las cuales están siendo objeto los trabajadores en todo el país. En estos últimos 15 días son más de 2.000 trabajadores del sector privado los que han sido despedidos de sus puestos de trabajo, tanto del Banco del Pichincha, de Pinturas Cóndor, de Tía, de Botar, Maresa, trabajadores de Deza, de Incasa, obreros de textiles de Quinoxial, de Colchones Paraíso, pero de igual manera también los trabajadores públicos, como en el caso de Petro Ecuador y Petro Amazonas. Por lo tanto, el gobierno una vez más le miente al pueblo ecuatoriano cuando dice que ellos no van a despedir a trabajadores, que no se va a afectar los intereses de la clase obrera, cuando en los hechos también dentro de la proforma presupuestaria se está estableciendo el congelamiento de sueldos y salarios de los trabajadores del sector público. Ante esta realidad que hoy viven los trabajadores y los pueblos del Ecuador, es de que las organizaciones sociales hemos creído conveniente el hecho de retomar la movilización que está prevista para mañana a las 4:30 de la tarde en todo el país. Serán movilizaciones simultáneas en cada una de las capitales provinciales, pero adicionalmente a esto también tiene que ver con que vayamos preparando lo que será la 7ª Convención Nacional de los Trabajadores, organizaciones indígenas, sociales y populares a realizarse en la ciudad de Guayaquil este sábado 14, que será en donde se determinen las acciones mucho más elevadas para evitar que se cristalice la violación a la Constitución y pasen las enmiendas constitucionales como pretende el gobierno del economista Correa, desoyendo lo que los trabajadores y la mayoría del pueblo ecuatoriano hemos señalado, que es la necesidad de una consulta popular, que es la necesidad de que se respete la Constitución y que más del 82% de ecuatorianos estamos en contra de la reelección indefinida. Frente a esos hechos y al haber desoído el presidente de la República y la mayoría de la Asamblea Legislativa, es evidente que a los trabajadores no nos queda más que la movilización, que la unidad de los trabajadores y los pueblos para enfrentar esta nueva arremetida de Alianza País contra los intereses de la mayoría de ecuatorianos. Ahora, no hay una postura uniforme, no hay una postura definida solamente respecto de lo que van a hacer el paquete de enmiendas. Ustedes incluyen otras temáticas también, oponerse quizás a cosas que en otros sectores han sido bien vistas, como la ley de alianza público-privada, que podría beneficiar al desarrollo de la economía. ¿No hay que llegar primero a consensos dentro de lo que es la ciudadanía en general para alcanzar una meta como la que ustedes proponen? A ver, el tema de la alianza público-privada habría que ver a quién apunta a beneficiar. Fíjese usted, los causantes de la crisis también son los que se han aprovechado de las políticas del gobierno nacional. No puede ser posible que por boca del mismo presidente se establezca que los empresarios han ganado más de 8.000 millones de dólares. Se habla que la banca ha ganado más de 3.000 millones de dólares en este periodo, mientras el salario de los trabajadores no alcanza a cubrir ni siquiera el 60% del costo de la canasta familiar. El día de hoy se daban ya algunos indicadores incluso sobre el costo de vida, y ocurre que la canasta familiar se ha ubicado ya en 690 dólares, mientras el salario de los trabajadores se encuentra en 354. En el caso de los trabajadores del sector público estamos congelados durante 5 años los salarios, y se apunta a un nuevo congelamiento que serían durante 6 años.
Estos hechos evidencian entonces que la alianza público-privada no es para resolver los problemas de la mayoría de ecuatorianos, tiene que ver con los acuerdos entre los empresarios y el gobierno nacional para garantizar nuevamente los beneficios de estos grupos económicos y evidentemente sin tomar en cuenta las opiniones, el criterio de los trabajadores, más aún cuando somos despojados de nuestros puestos de trabajo, más aún cuando se nos despide de manera intempestiva de nuestros sitios de trabajo y la posibilidad de llevar un ingreso a nuestros hogares. Esa realidad es la que a los trabajadores también nos conlleva a que retomemos las movilizaciones, si bien es cierto, en contra de las pretensiones de las reformas constitucionales, pero también para luchar en contra del alto costo de vida, en contra de los despidos de los cuales somos objetos los ecuatorianos. No puede ser posible que el presidente de la República, con tanta tranquilidad, anuncie también el tema del incremento al gas, anuncie el tema del incremento a la gasolina, y aquí en el país no pase nada, ¿no es cierto? El presidente nos dice, por ejemplo, una cosa, de que él ahora va a firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero que no va a permitir que se le presione de ninguna manera, que él no va a permitir ninguna presión. ¿Qué presión puede haber por parte del Fondo Monetario Internacional cuando el gobierno ya se ha adelantado a tomar todas las medidas que siempre ha recetado este sector, que es el tema de despidos de los trabajadores, congelamiento de salarios, el tema de el incremento a la gasolina, al gas, la eliminación de subsidios? Todas estas han sido parte de las recetas del Fondo Monetario Internacional con las cuales está de acuerdo la gran mayoría de los empresarios, pero también con las que ahora coincide un gobierno que se ha entregado a la derecha, a la oligarquía, y que también protege los intereses de las grandes transnacionales. Pues muchísimas gracias al dirigente Nelson Erazo. Estaremos también retomando esta temática el día de mañana, una vez que se realice la movilización convocada por los sectores de los trabajadores. Asambleísta, estamos terminando y yo no quiero dejar de lado algo que los venía enfocando en una intervención anterior cuando señalaba que debemos unificar nuestro discurso posiblemente para que sea mucho más contundente. Debemos unificarnos como ciudadanía en principio, pero adicional, los sectores sociales deberían involucrarse también. No vamos disparando cada uno para nuestro lado o buscando el beneficio tan solo de lo que nos compete. Dejamos de ver lo que ocurre con el país y allí es cuando pues los golpes resultan ser mucho más contundentes de parte de otros sectores. Tiene mucha razón, mi querida Verónica. Solamente déjeme decirle una cosa. Los integrantes del oficialismo no actúan porque están equivocados, no actúan de esta forma. No quieren aprobar con absoluta soberbia un paquetazo de enmiendas de espalda al pueblo ecuatoriano por desconocimiento o por equivocación. Lo hacen de manera consciente, porque lo que se pretende establecer en el Ecuador es la franquicia cubano-venezolana. Y cuando hablamos de que la reelección indefinida es el corazón de este paquetazo, no quiere decir que solamente estamos en contra de la reelección indefinida. Estamos en contra de todo el paquetazo de las llamadas enmiendas. Pero sí entendemos, al puro estilo de la franquicia cubano-venezolana, que el corazón de estos mecanismos autoritarios, de estos gobiernos que pretenden perennizarse en el poder, tiene también como complemento estas otras reformas que son profundas, porque el interés con las Fuerzas Armadas es convertirlas, como sucede en Cuba y en Venezuela, en Fuerzas Armadas partidistas, que responden a un partido, ni siquiera politizadas, sino partidizadas. Pero también hay otros mecanismos que están establecidos en este paquetazo, pero que igual sostienen a esta perennización en el poder. Y es el tema de la comunicación como servicio público. Es un mecanismo de claro ataque a la independencia, a la independencia de los medios de comunicación libre y a la libertad de expresión, de comunicación y de información. Porque esos son los mecanismos a través de los cuales los gobiernos autoritarios permanecen en el poder. El hecho de que haya una reforma que esté orientada a disminuir el derecho y la garantía de los ciudadanos como soberanos en el ejercicio del poder, de la capacidad para consultar sobre cualquier aspecto, son otros de los mecanismos antidemocráticos precisamente para sostener el modelo. Estamos hablando de un modelo que no solamente tiene matices económicos, sino que tiene profundos matices políticos. Insistimos nuevamente
Y yo creo que son procesos. En una sociedad civil que por distintos mecanismos fue desmovilizada, empieza precisamente a encontrar el camino de la articulación. Hay que darle un poco de tiempo, pero hay que recordar también que el tiempo es escaso y que debemos hacer el esfuerzo necesario, vuelvo a insistir, para romper esas barreras que nos separan, esas barreras, así como rompimos en las elecciones pasadas, esos mecanismos, mecanismos ideológicos que nos separan. Tenemos una meta común. Esa meta común nos une a los ecuatorianos. Todos luchamos por ser libres. Todos luchamos por la democracia. Todos queremos un ambiente donde las oportunidades para los jóvenes, donde las oportunidades para los adultos, donde las oportunidades para los hombres, para las mujeres, para todos, pueda vivirse precisamente en un ambiente de libertad. O sea, la libertad no se vende, la libertad no se negocia, la libertad no tiene dueños, y eso es lo que no podemos permitir los ecuatorianos. Los ecuatorianos no aceptamos de distintos sectores, yo creo que en todos los sectores, el modelo cubano-venezolano. No queremos a nadie que se perenice en el poder, y como digo yo siempre, el Ecuador quiere un presidente y no quiere un monarca. Y solamente para conocimiento de todos ustedes y en procura de haber tenido un diálogo más equilibrado sobre el tema de las enmiendas, ayer nos dimos a la tarea de invitar a cada uno de los miembros de la comisión precisamente de enmiendas que pertenecen al bloque oficialista de Alianza País. Lastimosamente, cada uno de ellos nos habría presentado ya alguna razón por la que no nos podía acompañar. Y si yo digo, al menos 12 asambleístas de país que fueron invitados de esta víspera, no pudieron venir. Y solamente para su conocimiento lo pongo así, Mae, muchísimas gracias. También a María Paula Romo, al asambleísta Mae Montaño y al asambleísta Antonio Pozo, que habían estado compartiendo estos minutos para esclarecer un poco más el tema de las enmiendas constitucionales. Nos vamos a una pausa, volvemos en breve con algo que nos preocupa a todos los ciudadanos, más allá de lo dicho por el ministro del Interior sobre este decrecimiento de la tasa de homicidios. La ciudadanía sigue sintiendo un fuerte temor, un alto grado de inseguridad cada vez que transita por las calles de Quito. Los especialistas